Buenos días, familia, ¿cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar, familia, en oración. Papá, esta mañana estamos tan agradecidos que podemos unirnos aquí esta mañana, Señor, con un corazón que está rebosando con gratitud, Señor, porque sabemos quiénes somos en Cristo, sabemos que tenemos una nueva identidad, sabemos que nos has transferido del reino de Satanás al reino de tu luz, Señor. Sabemos que estamos seguros en tus manos y que no hay nadie y nada que nos pueda arrebatar de ti, mi Dios, y que tenemos una certeza y una seguridad de tu gran amor por nosotros, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra tu pueblo sea edificado, Señor, que nuestras mentes sean renovadas, mi Dios, que nuestra perspectiva sea transformada, Señor, que salgamos de este lugar entendiendo más claramente lo que es el bautismo, no solamente por nuestro propio bien, pero para poder explicárselo a otros. Señor, edifica tu iglesia, me rindo a ti, mi Dios, todo mi ser, te pido que me unjas con tu presencia, Señor, y que uses este mensaje para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, familia. Vamos a tomar un descanso esta semana de nuestro estudio en Juan, porque vamos a tener un estudio sobre el bautismo esta mañana, entendiendo que la semana que viene vamos a tener nuestros bautismos aquí en la iglesia. En la iglesia lo hacemos una vez por año y lo hacemos ahí afuera en el courtyard, área para los que han estado con nosotros, pero va a ser un estudio temático, entonces vamos a ver muchas escrituras, familia, hoy. El punto de hoy es que entendamos que el bautismo lo que ilustra es la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Y lo que quiero es que nosotros veamos a través del Nuevo Testamento exactamente lo que la Biblia tiene que decir sobre este tema, el bautismo. Quiero empezar con una ilustración. Para empezar, ¿podemos ver la foto, por favor? La foto de la mujer con el anillo. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí casadas con anillo? Bastantes mujeres, ¿no? Y el anillo, hermanas, no es en sí mismo lo que las hace ustedes casadas. Una persona se puede casar sin anillo. Pero el anillo sobre tu mano lo que representa es el compromiso que tú has hecho con tu cónyuge, con el esposo que Dios te ha dado. Ese anillo representa un pacto y una unión sagrada ante Dios. Ahora imagínense por un momento, hermanos, para nosotros que somos los esposos, ¿qué haríamos si nuestra esposa nos fuera a decir, tú sabes qué, papi, ya no me voy a poner mi anillo más? Sería problemático eso, ¿no? Porque ese anillo sobre la mano de mi esposa le dice a toda la gente que ella ve, esta mujer me pertenece a mí, esta mujer es cuidada por mí. Y tenemos que entender que eso sería un insulto al hombre, porque ese anillo está declarando una realidad que obviamente no es forzada por el anillo, pero es representada por el anillo. Y el bautismo de la misma manera, familia, ilustra una realidad espiritual. Entonces, el anillo es simbólico para el matrimonio, el bautismo es la señal de nuestro compromiso con Dios. Y entendemos que basado en la Escritura, el bautismo en sí mismo no es lo que nos salva, Jesucristo es el que nos salva. Pero el creyente que ha sido salvo por Dios no debe avergonzarse de identificarse públicamente con su Salvador. Entonces en la Escritura lo que vemos es que a menudo Dios provee algo físico y material para ilustrar una realidad espiritual. Otro ejemplo de esto sería la circuncisión. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento no tenemos una escritura para esto,
pero el pacto que Dios tenía con su pueblo escogido, los judíos, eso era mostrado por la señal externa de la circuncisión. Eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham directamente. Ahora, entendemos que la circuncisión en sí mismo no es lo que salvaba a la gente en el Antiguo Testamento. Tenían que tener un cambio de corazón. Y en esta congregación, porque yo he tenido muchas conversaciones con ustedes, sabemos que hay diversidad. Sabemos que algunos de ustedes antes de venir aquí asistían a iglesias católicas, algunos a pentecostales, apostólicas, bautistas, adventistas. Hemos conocido testigos de Jehová y mormones. Y digo todo eso para dar el entendimiento que todos hemos sido criados con diferentes perspectivas o diferentes doctrinas cuando viene al bautismo. Y creo que muchos de nosotros fuimos bautizados como bebés. ¿Quién aquí ha sido bautizado como bebé? Levante la mano. Miren, la mayoría de nosotros fuimos bautizados como bebés. Todos hemos sido expuestos a diferentes enseñanzas. Y lo que quiero hacer hoy, familia, es que quiero ver por un momento la historia del bautismo y después quiero que veamos escritura tras escritura lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este tema. Entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautizar se refiere literalmente al acto de sumergir a algo o a alguien bajo el agua como un acto o un ritual de purificación. Y en la escritura el bautismo aparece como el rito de iniciación formal en la iglesia primitiva. Y van a ver que a través de estas escrituras la gente creían, ponían su fe en Cristo y siempre eran bautizados. Ahora, el bautismo cristiano, que es lo que nosotros tenemos, tiene las raíces en la religión judía, porque Jesús y sus apóstoles eran judíos. Y lo que pasaba es que en esos tiempos, si una persona que no era judía quería entrar y ser parte del pueblo de Dios, quería alabar al Dios de los judíos, esa persona tenía que hacer algo que se llamaba el bautismo proselito. Y a través de ese bautismo, entonces esa persona podía alabar al Dios de los judíos entre el pueblo judío. Ahora, los judíos también usaban el bautismo como un ritual de purificación. Y para los que han estado en Israel aquí, recuerdan que cuando uno va a Israel, uno ve todas las piscinas pequeñas entre las ruinas que usaban los obradores, la gente que trabajaban en los templos para seguir estos ritos de purificación. Entonces, el bautismo siempre ha sido parte de la religión judía y del cristianismo. Pero lo que vemos, familia, es que cuando nos movemos al Nuevo Testamento hay un énfasis sobre el corazón de la persona. Jesús en los evangelios reprendía a los líderes religiosos porque lo que pasaba es que muchos de ellos le rendían un culto a Dios que simplemente era un culto externo y no tenían un cambio de corazón. Y si se acuerdan, Juan el Bautista predicaba un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento y un compromiso, una vida comprometida a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados, sean bautizados y van a vivir de ahora en adelante una vida comprometida a Dios. Y el bautismo de Juan, familia, requería primero un cambio de corazón. Entonces quiero que noten aquí la relación entre el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Porque vemos que la Escritura siempre da en esta área una conexión entre el arrepentimiento y la fe, ser lavado de nuestros pecados y ser bautizados en agua. Si se acuerdan, tuvimos nuestros estudios en Romanos. Y cuando estudiamos Romanos, estudiamos que la justificación es solamente por la fe. Y que nosotros somos lavados de todos nuestros pecados por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en la obra de Cristo. Y yo sé que algunas veces nosotros, familia, hacemos bromas, pero no es basado en la Escritura si te fuera a decir que el momento que tú eres bautizado en esa piscina, eres lavado de todos tus pecados. Vamos a ver varias escrituras de apoyo. Miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice aquí, el que cree en él, hablando sobre Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten lo que dice ahí claramente. Está diciendo que los que ponen su confianza en su propia justicia, esa gente va a ser condenada en ese día final de juicio. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Otra vez, el punto aquí es que el arrepentimiento y la fe es lo que nos purifica a nosotros de nuestros pecados. Y sobre este tema, familia, es importante acordarnos que no importa cuánto tiempo una persona lleva en la iglesia, para tú y yo mantenernos en comunión íntima con nuestro Dios, hay que haber siempre un patrón en nuestra vida de arrepentimiento y de fe. Ahora, en cuanto a la purificación, podemos ver la imagen, por favor, de el judío. En cuanto a la purificación por la agua en la religión judía, hoy todavía hay judíos, por ejemplo, los judíos hasídicos que practican este tipo de rito. Y lo hacen porque ellos creen que esto les ayuda a alcanzar una pureza espiritual. Ahora, el problema con eso, familia, es que este acto aquí de devoción o de religión a Dios, si no tiene un cambio interno en el corazón de esa persona, esto no es algo que agrada o honra al Dios de la Biblia. Ahora, quiero que veamos varios ejemplos sobre esto. Miren lo que dice en Lucas capítulo 11, versículo 37 hasta el 40. Si se acuerdan, Jesús, el patrón de Jesús, siempre era confrontar a los líderes religiosos de su tiempo. Y la razón por qué los confrontaba una y otra vez es porque ellos se enfocaban en lo externo. Y lo que enfatizaban eran las tradiciones que ellos habían creado, tradiciones de hombre, e ignoraban lo que la Biblia enseña sobre la pureza interna. Miren lo que dice Jesús. Cuando terminó de hablar Jesús, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Dice que el fariseo, el líder de la religión, al ver esto se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y los fariseos lo que hacían en la religión judía es que se lavaban las manos 2 o 3 veces y tenían una vasija que les echaban agua pura sobre sus manos y movían las manos. Y porque Jesús no participó en ese rito, el judío religioso le dijo esto aquí. Pero ¿por qué estamos diciendo esto, familia? Porque es importante entender y dejar claro que una persona puede ser bautizada externamente y no ser salva, si esa persona no ha experimentado también el cambio interno que viene por medio del Espíritu de Dios. Ahora miremos la imagen por un momento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, una ilustración aquí. Voy a leer la escritura no está en la pantalla. Dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Dice que acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces fíjense en el orden aquí, familia. Las personas venían a Juan y primero confesaban sus pecados. Después Juan los bautizaba en agua como una expresión de su arrepentimiento y para ilustrar ese cambio del corazón. Y para estos creyentes del Antiguo Testamento, familia, todo esto era en preparación para el Mesías. Miren lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 16. Vemos que Jesucristo mismo fue bautizado. Dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y que los cielos se abrieron y en ese momento y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él.
Jesucristo no fue bautizado porque Él necesitaba arrepentirse. Jesucristo fue bautizado para identificarse con la humanidad y la Escritura dice que Él fue bautizado para cumplir toda justicia, para cumplir lo que la Escritura decía. Miren lo que dice sobre los discípulos de Jesucristo y el bautismo. Juan 3:22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Entonces otra vez el patrón familia es claro. Ellos predicaban la palabra de Dios, la gente respondía en arrepentimiento y fe en Jesús y después eran bautizados como señal de su fe en Cristo. Entonces esto era algo normal en la iglesia bíblica, la iglesia antigua. Uno venía a Dios en arrepentimiento y fe y también era bautizado en agua. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Si se acuerdan, este es el gran sermón de Pedro, el primer sermón, después de que el Espíritu de Dios había descendido sobre la gente. Y dice que predicó este sermón y al oír esto, conmovidos profundamente, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y miren lo que dice después en Hechos capítulo 2, versículo 41. Aquí dice que los que habían recibido su palabra fueron bautizados. En otras palabras, una persona puede escuchar el evangelio una y otra vez, pero hasta que esa persona no reciba la verdad, no simplemente intelectualmente, pero diga yo recibo esa verdad es de Dios, yo quiero que mi vida sea conformada a esa verdad, entonces esas personas fueron bautizadas. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron 3,000 almas a la iglesia. Miren lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, versículo 19 y 20. Acuérdense, aquí estamos hablando Jesús a sus discípulos. Y esto es lo que dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Es el mismo patrón. Les está diciendo vayan y prediquen el evangelio. Les está diciendo hagan discípulos. Discípulos es personas que obedecen las enseñanzas de Dios. Prediquen el evangelio, hagan discípulos, enséñenle a la gente cómo obedecer la palabra de Dios y bauticen a la gente. Marco 16, versículo 15 y 16. Otra vez la misma cosa, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora noten otra vez el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Noten en la segunda porción de este versículo que dice que el que no crea será condenado. ¿Por qué es importante entender eso? Porque él asume que todos los creyentes serán bautizados. Porque hemos leído en todas las escrituras que ese era el patrón bíblico. En el relato del gentil Cornelio y Pedro, miren lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 48. Después de que Pedro fue y habló con Cornelio y su familia y ellos recibieron la palabra de Dios, dice que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces en su ministerio los apóstoles ordenaban que los creyentes fueran bautizados. En el Nuevo Testamento los discípulos de Jesús se bautizan y eso es lo que hacemos nosotros como discípulos. Siempre buscamos seguir el patrón establecido por las Escrituras. Todo lo que nuestro Dios ordena, nosotros buscamos obedecerlo. Y les doy un testimonio personal aquí por un momento. Yo llegué a conocer al Señor 6 meses antes de ser bautizado.
Y yo ya conocía a Dios, el Espíritu de Dios moraba en mi interior, yo tenía una relación personal con Dios. Y yo lo sé, porque Dios quebró mis cadenas de adicción, ya no estaba usando droga, ya no era un borracho, ya no era un mujeriego. Algo había cambiado en mi ser, pero no había sido bautizado. Y el momento que yo vine a entender lo que la Escritura decía sobre este tema y se presentó la oportunidad cuando yo estaba en un programa, me bauticé ahí en un momento gozoso adelante de todos mis hermanos. Ahora, es importante entender también que cuando uno lee la Escritura, la palabra bautismo significa varias cosas. Miren lo que dice aquí. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Está hablando sobre el bautismo del Espíritu. Dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra aquí en la lengua original es epi, que significa que serán sumergidos completamente o cubiertos con el poder del Espíritu Santo. También, familia, hay otro bautismo, el bautismo de sufrimiento. Miren lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 38. Y si se acuerdan, habían dos discípulos específicos que le preguntaron a Jesús, que querían sentarse a la mano derecha de autoridad de Jesús. Y miren lo que les dice Jesús ahí. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces aquí no está hablando de bautismo de agua, está hablando de ser bautizado en sufrimiento. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Y aquí está hablando sobre ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, esa persona es bautizada por el Espíritu y unida al cuerpo de Cristo. Miren lo que dice. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, Pablo aquí usa la imagen del bautismo para ilustrar lo que significa tener fe en Jesucristo. Nosotros como creyentes somos bautizados espiritualmente por fe. La Escritura dice que somos inmersos en Cristo y que somos unidos a la familia de Dios por fe. Y ese proceso, familia, incluye la muerte. ¿Qué muerte? La muerte del viejo yo. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la Escritura dice que tu viejo yo ha muerto con Cristo en esa cruz. Pues, ¿qué significa eso? Significa que si tú has recibido a Cristo, tú ya no eres un esclavo a las cosas del pasado, ya no eres esclavo a las drogas, ya no eres esclavo a ser mujeriego, ya no eres esclavo a ser abusador, sea lo que sea, cualquier pasión, cualquier pecado, la Escritura dice que hemos muerto a esas cosas. Segundo, este proceso dice la Escritura, que también hemos sido resurrección, ¿no? Con Cristo Jesús. Y eso significa que Dios trae vida donde solamente había muerte. Y si tú has experimentado a Dios en tu vida, tú lo podrías afirmar. Que antes estabas muertos en tus pecados y en tus delitos, en rebelión hacia Dios, y que tuviste ese momento de fe y arrepentimiento donde te diste cuenta que por tus propias buenas obras, la Escritura dice que no hay ninguno justo ni uno. Pero quizás alguien diga, pues bueno, ¿qué de las buenas obras? ¿No debemos hacer buenas obras? Por supuesto que debemos hacer buenas obras. El patrón bíblico para el cristiano es una vida de obediencia. Pero la obediencia no es lo que nos gana la salvación. La obediencia es el fruto de nuestra relación con Dios, no es la raíz de nuestra salvación. ¿Y cómo sé yo esta mañana si yo estoy siendo religioso o yo tengo una relación con Dios? Si mi obediencia hacia Dios es como un yugo y como algo que me pesa encima y que yo tengo que hacer todas estas cosas, familia, eso es una mentalidad religiosa. Pero lo que la Escritura dice es que cuando Dios mora en nuestro interior, que Él nos da nueva vida, que Él nos da un nuevo corazón, que Él nos regenera nuestro espíritu y que antes donde tú
quizás leías la Biblia porque voy a hacer estas cosas cada semana. Ahora tú tienes un deseo de estar en la presencia de Dios. Tú anhelas la presencia de tu Creador. Tú deseas caminar íntimamente con tu Dios. Y también la Escritura dice que Dios nos da una vida nueva. No significa que se van todos nuestros problemas, pero como Dios nos ha dado un nuevo corazón, Dios nos da una nueva perspectiva. Y la palabra de Dios nos lava la mente. ¿Cuántos de aquí han tenido la mente lavada por la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitan esta mañana la mente lavada por la palabra de Dios? Amén, ok. Es una obra espiritual que se ilustra por el bautismo físico en agua. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 2. Versículo 11, acuérdense, estamos viendo lo espiritual y lo físico. Hemos visto que en el Antiguo Testamento habla sobre la circuncisión, que es algo externo con los judíos. Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, y aquí en esta escritura que vamos a leer, dice que no es la circuncisión de afuera que te hace un judío, parte del pueblo de Dios. Es la circuncisión del corazón que te hace un verdadero judío. Pues, ¿qué significa esto? Que una y otra vez quizás Dios decía, quiero que hagas este hecho, esta cosa física para ilustrar una realidad espiritual. Y el hecho físico solamente cuenta, familia, si el hecho espiritual en tu interior ha sido hecho. Colosenses 2:11 dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecho por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué está diciendo ahí? Habían muchos judíos en el tiempo de Cristo que externamente habían sido circuncidados. Y esa era la señal del pacto. Pero lo que pasaba es que ellos ponían su confianza en que ellos habían sido circuncidados y no su confianza en que habían tenido un cambio de corazón. Y Pablo les dice una y otra vez, no confíen en el acto externo, sea circuncisión o bautismo, si no has tenido un cambio interno hecho por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Dice, pues todos ustedes, hablando con la iglesia, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De la misma manera que uno es sumergido en agua, espiritualmente en el momento donde tú y yo tenemos una fe sincera y un arrepentimiento genuino ante Dios, la palabra dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos revestidos de vestiduras blancas. Esa es la razón porque tú y yo podemos estar ante un Dios que es 100% santo, porque Cristo nos ha revestido con sus vestiduras blancas. Pues esto nos lleva a una aplicación muy directa. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, quiero que sepas que un pastor te puede bautizar una y otra vez en agua y no va a haber ninguna diferencia. Si tú sí has recibido a Jesucristo como tu Salvador, entonces por supuesto, si no has sido bautizado, sigue y toma ese paso de fe y sé bautizado en agua como una demostración externa del pacto que Dios Padre tiene contigo personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Somos bautizados en agua a causa de nuestra conversión. Pues bueno, varias preguntas sobre el bautismo. Pues, ¿quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Cualquier persona que entienda lo que es el pecado, el arrepentimiento y la fe, y que haya recibido o que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Puede un niño bautizarse? Sí. Si tú como papá ves el fruto de arrepentimiento y una nueva vida en su vida, entonces el niño sí puede bautizarse. Les doy un ejemplo. Aquí usualmente decimos que los niños deben tener 10 o 12 años, que tengan un nivel de madurez para poder entender.
Pero les doy un testimonio personal. Yo con mi hijo, como muchos de ustedes padres, les damos devocionales a nuestros hijos durante la semana, ¿no? Y me acuerdo que mi hijo tenía 5 años y medio y le estaba dando un devocional sobre el Seol. Y en el devocional mi hijo de repente para y dice, papá, yo no creo que conozco a Cristo. Yo he dicho la oración, pero yo no creo que conozco a Cristo. Y papá, yo me voy a ir al infierno. Yo no quiero irme al infierno. Era algo especial, familia, porque el Espíritu de Dios estaba ahí poderosamente. Y me acuerdo que en ese momento nos arrodillamos y mi hijo recibió a Jesús como su Salvador. ¿Y cómo sé que fue verdad? Porque yo he visto el cambio con mis propios ojos. No es que tú dices una oración y ya eres salvo. Tiene que haber algo que cambia en tu vida internamente, que es la demostración y la evidencia de que tú realmente has sido cambiado por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Lo bauticé ahí mismo en la bañera a mi hijo, y cuando hicieron aquí los bautismos, mi hijo dijo, yo quiero bautizarme adelante de toda la iglesia, yo quiero que todos sepan que yo soy cristiano. Y, qué momento más especial. Al final yo creo que tenemos la foto. Bauticé a mi hijo ahí en la piscina y, increíble momento. Todavía estoy orando por mi preciosa hija. Amén. Pues la Biblia enseña, esta es otra buena pregunta, porque muchos de nosotros hemos sido bautizados como bebés. La Biblia enseña que debemos bautizar a los infantes. Eso, familia, es una tradición de ciertas iglesias, pero no es una enseñanza basada en la Biblia. Lo que pasó es que en el año 401, con el quinto concilio de Cartago, las iglesias que estaban operando bajo el gobierno de Roma empezaron a enseñar y a practicar el bautismo de infantes. Y habían iglesias que rechazaron estas prácticas. Esas iglesias fueron llamadas las iglesias puritanas. Muchos conocen los escritos de los puritanos. El testimonio de la iglesia durante los primeros 400 años después de Jesucristo fue administrar el bautismo en agua solamente a aquellos que primero hacían una profesión de fe. Y entonces nosotros, basados en lo que la Biblia enseña, eso es lo que nosotros creemos aquí. Pues ¿por qué? Porque el bautismo bíblico siempre presupone una profesión de fe. Y sabemos que los bebés, hay varios bebés aquí, son bien pecadores, amén. Pero un bebé no puede arrepentirse, un bebé no puede creer y un bebé no puede hacer una profesión de fe. Entonces, un bautismo infantil sin profesión de fe, familia, bíblicamente es una señal que apunta a una realidad que todavía no está presente. No hay ninguna escritura en la Biblia que enseñe el bautismo infantil. Basado en la palabra inspirada de Dios, el bautismo solamente está reservado para la persona que viene a Dios en arrepentimiento y fe. Y quiero decir esto también con mucho cariño. Yo también fui bautizado de bebé. Y si tú fuiste bautizado de bebé, quizás eso fue tus padres con buenas intenciones. Pero eso no fue tu profesión de fe. El bautismo bíblicamente está diseñado para hacer tu declaración pública de tu propia fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si tú estás aquí y dices, bueno, pues yo sí fui bautizado cuando era bebé, ¿debo bautizarme ahora como creyente? Por supuesto que sí. Y eso no es rechazar a nuestros padres, eso es que tú ahora te pones a tus pies y declaras abiertamente ante la congregación de la fe que tú ya tienes en Cristo Jesús. Y entonces en ese tema para muchas familias, esto no sería volver a bautizarte, esto sería bautizarte por primera vez como creyente, porque el bautismo infantil no fue un bautismo de creyente. Otra pregunta común es, ¿se puede rociar a la persona con agua? Pues la palabra bautismo, acuérdense, significa sumergir o cubrir completamente, no significa rociar. Pero entendemos, familia, que puede haber circunstancias donde alguien quizás tenga una enfermedad o no pueda entrar y ser sumergido en el agua, y en ese caso, por supuesto, podemos rociarlos.
Hay un escrito, no en la Biblia, pero hay un escrito que se llama el Didaque, que son las enseñanzas, se cree, de los apóstoles y la iglesia primitiva, donde decían que si no había agua viva para sumergir a la persona, podían coger agua y se la podían rociar 3 veces sobre la frente. Entonces, si hay alguien aquí que dice, yo no puedo porque tengo alguna situación, entra al lado de la piscina y ahí mismo te podemos rociar. Amén. Bueno, quizás tú estás aquí y dices, yo fui bautizado en otra iglesia, no aquí. ¿Debo bautizarme de nuevo? ¿Qué piensan? No, no es necesario. No es que te bautizas aquí y ahora oficialmente eres fuente de vida. ¿Y qué tal si, y esto es algo común también, familia, qué tal si alguien se ha apartado del Señor, no ha estado caminando con Dios y ahora está regresando al Señor y quiere renovar su compromiso a Dios y quiere bautizarse? Pues bíblicamente la Biblia no enseña que eso es necesario, pero sí es común. Si hay muchas personas que vienen y dicen, yo me he apartado de Dios y estoy renovando mi compromiso a Dios y quiero que todos sepan que estoy renovando mi compromiso a Dios. Pero quiero decir que sería un poco extraño si tú vienes año tras año y cada año quieres bautizarte otra vez. Yo creo que ahí tenemos que tener otra conversación. Amén. Yo me bauticé en Israel también por segunda vez con nuestro pastor principal y eso fue un momento muy especial. El bautismo entonces va a ser la semana que viene a la 1 de la tarde afuera de esa puerta. Vamos a tener una alberca ahí y vamos a tener la gente que se quieren bautizar. Usualmente se bautizan 100, 200 o más gente porque es el ministerio inglés y el ministerio español. Y le estoy dando esta enseñanza sobre este tema porque yo sé que hay personas aquí que son creyentes en Cristo Jesús y están diciendo, bueno, yo no creo que he tenido este bautismo de creyente. Y quiero animarles que tomen ese paso de fe, a declarar abiertamente ante todos lo que Dios ya ha hecho internamente en ustedes. Yo soy cristiano, yo no tengo pena que soy cristiano y quiero que todos sepan que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Noten que mi esposa Carisa se bautizó, no tengo la foto, no puedo enseñar la foto, me metí en problemas la última vez. Pero mi esposa Carisa trabajaba en un banco cuando nosotros primero empezamos a conocernos y ella iba a un grupo de apoyo en una iglesia. Yo estaba en el programa donde el Señor me cambió la vida y ella estaba en el grupo de apoyo. Y me acuerdo que una vez me contaron que ella fue en su traje de banco al grupo de apoyo y el pastor estaba adelante bautizando a la gente y el pastor paró y dijo, yo creo que hay una persona más aquí que se quiere bautizar. Y mi esposa levantó la mano y salió echando hacia adelante y se bautizó con el traje de trabajo y todo. Ahora, les estamos diciendo en adelantado para que puedan traer la ropa apropiada para el bautismo. Pero sí hay personas que llegan ese día y dicen, ok, estoy listo y tienen el traje y todo. Pero déjenme decir esto, podemos ver un momento el diapositiva. Sobre la ropa del bautismo, hermanos, tengo que decirlo por si alguien no sabe, nada de traje de baño estilo europeo, por favor, hermanos. Esas reglas están impuestos porque alguien lo hizo en algún punto, ¿no? Camisa oscura, pantalones cortos, las chanclas no tienen que ser naranjadas, si quieren sí, y una toalla. ¿Podemos ver las fotos un momento del bautismo del año pasado? Ahí está mi hijo cuando lo bauticé. Solo para que tengan una idea cómo es el bautismo. Es un momento muy especial. Estamos todos ahí alrededor. Hay varios hermanos que están bautizando en la piscina. Se pueden bautizar con cualquier hermano. Si quieren ser bautizados con mí es un privilegio. Solamente les dicen cuando estén ahí arriba. Y vamos a tener alabanza. Mucha gente invitan a sus familias. Si tú te vas a bautizar por primera vez como creyente, la gente invita a su familia, tienen comida, tacos el año pasado. Entonces es un momento gozoso, familia, y nosotros queremos gozarnos con ustedes. Si tú estás aquí con ninguna pena, si llevas 20 años en la iglesia y no has sido bautizado, toma ese paso de fe.
sé bautizado y nosotros nos vamos a regocijar contigo. Y la Escritura dice que todos los ángeles del cielo también se regocijan cuando tú eres bautizado en Cristo Jesús. Y ya he mirado con mis ojos la gente que estaban moviéndose un poco cuando hice el estudio, entonces ya sé cuáles son los que no están bautizados. Los espero ver la semana que viene. No es necesario apuntarse para el bautismo, familia. La enseñanza del bautismo es lo que recibieron hoy. Si quieren bautizarse, ya les dije lo que tienen que hacer. Vienen la semana que viene, después del servicio a la 1, forman la línea y ahí vamos a empezar el bautismo. Quiero cerrar con algo también. Quizás tú estás aquí esta mañana y tú dirías, bueno, es que yo he crecido con algo de fe, pero me he alejado de la iglesia. O me he alejado de Dios. O quizás tú vienes semana tras semana y tú dices, yo sé que vengo semana tras semana, pero esto es simplemente un ritual. Yo no tengo esta relación íntima con Dios. Yo no tengo esta comunión, una relación con Dios. Lo que yo tengo, yo creo es solamente religión. Y quizás tú estás aquí y formas parte de esta iglesia o de otra iglesia, pero te has dado cuenta que tú no tienes lo que nosotros estamos estudiando aquí en la Biblia. Sea cual sea la razón, familia, hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. Porque Jesucristo no vino solamente para darte a ti y a mí una religión. Jesucristo vino para darnos una vida abundante. Jesucristo vino para lavarnos de toda inmundicia y de todos nuestros pecados. Jesucristo vino para llenar nuestro corazón con esperanza y perdón. No significa que la vida va a ser perfecta, no significa que todas las circunstancias en mi vida van a cambiar. Sí significa que el Dios creador va a morar en mi interior. Sí significa que Dios me va a sostener en todos los problemas de mi vida. Sí significa que Dios me va a consolar, que Dios me va a abrazar, que Dios me va a sostener y me va a ayudar a caminar con Él. Y sí significa que vas a encontrar lo que has estado buscando toda tu vida. En la calle, en la droga, en las relaciones con otra gente. Lo que nunca has podido encontrar, solamente lo puedes encontrar en una relación íntima con tu Creador. Porque solamente tu Creador conoce tus necesidades más íntimas. Y les digo eso porque yo me pasé 10 años de mi vida adicto a las drogas, en la pandilla, corriendo las calles, siempre buscando ser satisfecho por algo que nunca me podía traer satisfacción. Y después de esos 10 años yo estaba tan harto con mi vida, yo ya no quería vivir más, yo quería morirme honestamente. Yo no podía vivir más esa vida de adicción. Y entonces cuando finalmente empecé a oír ese evangelio, para mí mi corazón estaba listo porque yo estaba desesperado por un cambio en mi vida. Y yo dije, Dios, si tú puedes cambiar mi vida, si tú puedes quebrar estas cadenas de adicción, yo te voy a seguir, Dios. Y les digo que Dios quebró esas cadenas de adicción en mi vida como en la vida de muchos de ustedes. Y ya no tengo que volver otra vez a la adicción. Y entonces que para los que han salido de esa vida entienden que de la misma manera que nosotros buscábamos la calle, la droga, el alcohol, sea lo que sea, de esa misma manera Dios dice, aplica esa misma pasión a la búsqueda de mi presencia, a la búsqueda de mi palabra. Y lo que me encanta de mi Dios es que con mi Dios, día tras día, mi Dios me da algo nuevo, algo diferente. Y no tengo que sufrir porque tengo una relación con Dios de la manera que sufría por hacer drogas. Y de la manera en que le hacía daño a mis seres queridos. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Porque yo quiero esta relación con Dios. Yo quiero ser libre en mi vida. Yo no quiero estas cadenas más. Yo quiero caminar con Dios. Yo no quiero simplemente venir a la iglesia. Yo quiero experimentar esta vida abundante con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero tenemos que reconocer que ser buena persona no es suficiente. No es suficiente que tú seas buena persona. El Señor no va a decir en ese día, bueno, parece que te portaste bien 60% del tiempo, entra ahora al reino del cielo. Y el Señor tampoco va a decir, parece que confiaste con parte de tu corazón en Cristo Jesús y el resto tus buenas obras, ven y te voy a dar acceso al cielo.
La Escritura actualmente nos advierte que van a haber muchos en ese día, familia, y esta es una de las advertencias más fuertes en la Biblia, que van a decir, Señor, Señor. Y Él va a decir, apártense de mí, yo nunca los conocí a ustedes. Personas que estaban en la iglesia, personas que hacían buenas obras de caridad, personas que quizás servían en el ministerio, pero personas que nunca se habían humillado ante Dios y reconocido que ser buena persona no es suficiente. Hacer cosas buenas es importante, eso es parte de nuestro llamado, pero la Escritura es 100% clara que para nosotros tener esta relación íntima de Dios y a través de intimidad surge la justicia de Dios y las buenas obras, tú y yo tenemos que mirar hacia Cristo y decir, yo no puedo, pero tú ya lo hiciste. Y por eso hace 2000 años la Escritura nos dice que Dios miró hacia abajo y vio que no había nadie justo, nadie que podía cumplir con el requisito perfecto de un Dios 100% santo. Acuérdense que los judíos tenían más de 613 leyes. ¿Quién aquí puede mantener 613 leyes? ¿Y qué tal los 10 mandamientos? ¿Quién aquí puede mantener perfectamente todos los 10 mandamientos? La Escritura dice que si quiebras solamente uno de los mandamientos es como una cadena y a través de solamente un pecado eres culpable por todos los pecados ante Dios. Y por eso muchos de nosotros que hemos salido quizás de la religión nos hemos dado cuenta a través de esos lugares donde estamos en un pozo profundo diciendo yo no puedo hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Nos damos cuenta que Cristo ya hizo lo que tú y yo nunca hemos podido hacer. Entonces, Cristo vivió la vida perfecta en obediencia a todas las leyes de Dios. Cristo nunca quebró los 10 mandamientos. Por eso la Escritura dice que Cristo es el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto ante Dios. Porque si se acuerdan, los judíos tenían que sacrificar un cordero que era un cordero sin mancha, ¿verdad? Entonces en esa cruz hace 2000 años Dios descendió, se envolvió en un cuerpo de carne en el vientre de María, vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, murió la muerte que tú te mereces, que yo me merezco por mis pecados. Y la Escritura dice que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo en la cruz y que la ira de Dios Padre fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. Y es porque Cristo murió en mi lugar que hoy yo tengo una certeza y tú tienes una certeza si eres cristiano que cuando sales por esa puerta, pase lo que pase, Dios te está sosteniendo. Tú le perteneces a Dios. Solamente un cristiano que ha confiado en Cristo Jesús y no en sus propias obras, familia, puede tener ese tipo de certeza. Él murió por nuestros pecados y volvió otra vez a la vida para darnos un nuevo comienzo. Pues dime, ¿qué tengo que hacer? Tienes que reconocer que necesitas ayuda. Y nosotros como seres humanos somos bien independientes, ¿no? No nos gusta pedirle a la gente ayuda. Si estamos manejando en algún lugar y me pierdo, yo no quiero pedirle a nadie direcciones. Le digo a mi esposa, pídele a ese señor, por favor, direcciones. Pero esa es la realidad. Somos bien independientes y toma que nosotros entendamos nuestra condición ante Dios para poder humillarnos y reconocer que necesitamos ayuda que solamente Dios puede proveer. Porque no hay ningún programa, no hay ningún sacerdote, no hay ningún pastor que nos pueda arreglar. Porque el problema más grande que tú y yo tenemos, familia, es un problema del corazón. Los corazones llenos de angustia, de rebelión, de heridos, cansados, con culpa y vacíos. Y solamente Dios puede sanar un corazón. Amén. Imagínate por un momento que necesitas un trasplante de corazón y empiezas a comer bien, cambias toda tu dieta, empiezas a hacer ejercicio. Pero si tu corazón está fallando, nada de eso te puede salvar. Porque necesitas un nuevo corazón. Y familia, solamente Dios nos puede dar un nuevo corazón. Eso es la regeneración. Solamente Dios. Pues, ¿qué más tengo que hacer en cierre? Tengo que creer de verdad, no solamente saber.
No es de solamente saber intelectualmente, yo creo en Dios. Tienes que confiar con el corazón en lo que Jesús hizo por ti. Que Jesucristo, la justicia de Jesucristo, es lo que Dios recibe. Recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. La justicia de Cristo, la vestidura blanca te reviste a ti. Y ahora el Padre no te ve con todas tus flaquezas, todas tus fallas. El Padre te ve a través de la vestidura blanca de Cristo. Y el Padre dice, ese es hijo mío. Esa es hija mía. Pero tengo todos estos problemas, sí. Y Dios te va a ayudar a enseñar a caminar con Él. Pero has sido aceptado y lavado porque Cristo mora en tu interior. Romanos 10, 9 y 11 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees, ¿cómo? Declaras abiertamente, Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Y familia, la última parte es tomar esa decisión. Yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Es decirle a Dios, Dios toma control de mi vida. Ya no quiero hacerlo solo porque Jesucristo, familia, no murió para que tú y yo simplemente vengamos a la iglesia 1 o 2 veces a la semana. Eso es religión. Jesucristo murió para que tú y yo tengamos una relación íntima con Él diariamente, donde puedes caminar con Dios, donde puedes platicar con Dios. La Escritura dice que si tú conoces a Dios íntimamente de esta manera, que Dios no es solamente tu maestro y el Señor, que Dios es tu amigo. Esto habla sobre una intimidad y una profundidad que solamente el creyente cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón puede entender. Esto no es unirse a una religión. Esto es conectarse permanentemente con el Dios que te ama, el Dios que te quiere cambiar el corazón, el Dios que te quiere dar una vida llena de propósito. Y no sé dónde te encuentras hoy. Quizás estás con nosotros aquí esta mañana o quizás estás con nosotros vía la red social. Y quizás tú dirías, bueno hermano, yo me he alejado de las cosas de Dios. Y quiero recordarte esta mañana que Dios te está llamando a ti. Porque hoy es el día de la salvación. Y puedes salir de este lugar cambiado. Puedes tener un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes hoy decidir, voy a entregarle todas estas angustias, todos mis pecados, todas mis batallas, todas mis flaquezas, todo a mi Dios. Voy a rendirme esta mañana ante Dios. Y tú sabes esta mañana si Dios te está hablando a tu corazón. Quizás porque tu corazón está palpitando duro. Y el Espíritu Santo está diciendo, esta es la mañana. Permíteme hacer algo nuevo en tu vida. Permíteme abrir el libro de tu vida a un nuevo capítulo. Hoy es la mañana, familia. No salgan de aquí iguales. Si tú sabes que Dios está hablando con tu corazón, no salgas de aquí de la misma manera. Y no es solamente recibir al Señor, es apoyarte con el pueblo de Dios. No sé si ustedes saben, pero ¿cómo experimentamos el amor de Dios entre este pueblo aquí, Fuente de Vida? Este es un pueblo amoroso de la presencia de Dios. Y eso es algo tan bello aquí que no solamente nos enseña la Biblia, pero la gente nos ama sinceramente justo donde estamos, con todos nuestros problemas. La gente viene y nos ama ahí mismo en ese lugar. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, familia, y vamos a cerrar en una oración. Y si tú estás aquí esta mañana y quieres tomar ese paso de fe y estás diciendo, yo quiero declarar abiertamente mi fe en Jesucristo, sea por primera vez, o sea que estás renovando tu compromiso a Dios, yo quiero incluirte en esta oración. Y si eres tú aquí esta mañana como un paso de fe, quiero que levantes la mano para incluirte. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Amén, amén. Amén, 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 hermanos. Pues vamos a unirnos todos y vamos a hacer esta oración juntos contigo. Repitan conmigo, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Y creo que moriste en la cruz por mí. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento
y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias que por tu Espíritu me ayudarás a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, gloria a Dios, amén. Sí, como siempre, si estás aquí y has recibido al Señor por primera vez o has renovado tu compromiso a Dios, estamos aquí para servirte con lo que podamos. Si tienes alguna pregunta o quieres oración, suban adelante después del servicio. Estamos aquí para ayudarles y conversar con ustedes. Vamos a cerrar en oración y en una última alabanza. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor. Tu palabra y este estudio del bautismo, Señor, ayudándonos a entender que este paso de fe es algo tan importante en la Escritura. Es una proclamación de nuestra fe abiertamente, no solamente ante los hermanos, pero ante los ángeles, Señor. Te pedimos, Señor, te pido que fortalezcas a cada hombre y mujer y quizás niño en este lugar que sabe esta mañana que tú les estás hablando en el corazón, que tú les des la valentía para tomar ese paso de fe, y para los que han renovado su compromiso con ti, Señor, que tú los guíes en tus sendas, que tú los fortalezcas en tu palabra, que ellos abran su corazón y su vida aquí a nosotros, que podamos caminar con ellos y apoyarlos y servirles, Señor. Usa nuestra vida esta semana para tu honra y tu gloria. Llénanos con tu poder, Señor. Nos rendimos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, familia. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.